El diagnóstico de cáncer de ano, vamos a hablar del cáncer de anito, y generalidades en realidad, se trata de que es el carcinoma epidermoide es el más frecuente. No olviden que en el ano ya estamos en una zona donde el tejido, el epitelio que predomina es el epitelio poliestratificado, eh, queratinizado y no queratinizado después, ¿no? Entonces ya estamos hablando, igual que en el esófago, de un tejido muy similar de la piel. Carcinoma epidermoide es el más frecuente, ¿ya? Ya no es adenocarcinoma como estábamos hablando en la zona colorectal. Y estos carcinomas epidermoides están asociados al virus del papiloma humano, que sepas, el 16 y el 18 y otros, ¿no? Muy similar al cáncer de cervix. Evidentemente esto tiene antecedentes de conductas sexuales de riesgo, sobre todo en varones que tienen relaciones con varones. ¿Ok? Virus del papiloma humano. El cáncer de anito, ahí está, estamos mostrando, generalmente es epidermoide. Hay otros que son melanomas también, pero el epidermoide es el más común. ¿Ok? El tratamiento es acá lo más interesante. El tratamiento ya no es quirúrgico, ni siquiera como una quimioterapia neoadyuvante como era en el recto. Acá en el anito el tratamiento es quimioterapia y radioterapia. Ya no es la cirugía el elemento central, como sí lo era en recto. En recto todavía era la cirugía, solamente que se daba quimio antes. Acá en ano no. Ano es quimioterapia y radioterapia. Combinados, Combinados. Solo si es que fracasara, optamos por una resección abdominoperineal como si fuera una de recto inferior. ¿Ok? Pero solo ante el fracaso de la quimio y radio. Listo, en ese caso se hace la resección tanto desde el abdomen como desde el periné, ¿no? Bueno, esto es para una cirugía recto, pero igual aplica, como si fuera de anito. Abdominoperineal por arriba y por abajo, y el paciente queda sin recto ano y vive con una colostomía, ¿no? Lo que les estaba comentando. ¿Ok? Listo. Eso con el cáncer de anito. Listo. Lo que tienen que saber acá es la frecuencia, el factor de riesgo, el grupo poblacional de riesgo y cuál es el tratamiento. Punto. Eso con el cáncer de anito. En aproximadamente al 90% de cánceres. Vamos a ver ahora los tumores del hígado, los tumores hepáticos. Bien. El hígado tiene tumores benignos y tiene tumores malignos. Deben recordar que los tumores benignos más frecuentes son los quistes hepáticos, los hemangiomas. Los adenomas también. Pero ojo, de estos, ¿cuáles son los más comunes? Los dos primeros. Lo que sucede es que los quistes hepáticos son los tumores quísticos más frecuentes. Me refiero a los quistes hepáticos simples, porque existen también los quistes hidatídicos, ¿no? Hepáticos. Hablo de los quistes hepáticos simples, que son tumores quísticos. Y los hemangiomas son tumores sólidos. Vienen a ser los tumores sólidos más frecuentes del hígado. El problema es cuando les preguntan cuál es el tumor benigno más común y les ponen las dos opciones, y ya ha pasado. Si bien ambos tienen casi la misma prevalencia, hay muy pocos estudios sobre cuál de los dos abundan más, usualmente se dividen en quísticos y sólidos. Cuando vienen preguntas en las cuales ponen las dos alternativas, siempre la clave ha sido, ya por una cuestión tradicional, digamos, que los quistes hepáticos simples vienen a ser los tumores benignos más frecuentes del hígado. ¿Ok? Bien, los adenomas son mucho menos frecuentes, pero en todo caso el dato que deben recordar es que son muy comunes en mujeres y son estrógeno dependientes. ¿Okay? Pero igual no superan en cantidad a los hemangiomas ni a los quistes hepáticos simples.
Ahora, si solamente le preguntan cuál es el más frecuente y solo está uno de esos dos, o quistes o hemangiomas, pues marquemos eso, ¿no? Les comentaba en caso vengan las dos claves. Respecto a los tumores malignos, el cáncer de hígado, el más frecuente de todos, los más frecuentes corresponden a las metástasis. Quiere decir que vienen de otros órganos. Las metástasis corresponden aproximadamente al 90% de cánceres del hígado, que se encuentran en el hígado. Luego vienen los tumores primarios. Los primarios son los que se originan en el hígado. Esos vienen a ser el 10%. O sea, 1 de cada 10 se origina en el hígado y el resto, 9 de cada 10, vino de otro lugar. ¿Y de dónde vienen? Usualmente por vía hematógena, por vía portal del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Del esófago distal, del estómago, del intestino delgado, grueso, etcétera. Incluso de la parte superior del recto, que también tiene comunicación hepática. Entonces, los tumores primarios vienen a ser solo el 10%. Ahora, dentro de los tumores primarios, los que se originan en el hígado, hay dos grandes grupos. Uno, los que se originan, miren la imagen de la derecha, en los hepatocitos, en el parénquima. Entonces, si se origina en los hepatocitos, ¿cómo se llamaría nuestro tumor? Hepatocarcinoma. Pero también podría originarse en la vía biliar intrahepática. Ahí en el árbol verde, ahí estoy poniendo de amarillito, ¿no? Una imagen de un tumor que se origina en la vía biliar. Ese ya no es hepatocarcinoma. Si se origina en la vía biliar es un colangiocarcinoma, que significa cáncer de la vía biliar, cuyo tipo histológico más frecuente es adenocarcinoma, como en el recto del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿hay adenocarcinomas en el hígado? Sí, son los que se originan en la vía biliar, por el tipo de epitelio que tiene, ¿no? Igual cilíndrico. Pero son poco comunes. Igual, aquí también la relación es más o menos 90% de los hepáticos, 10% de los colangiocarcinomas, los adenocarcinomas de la vía biliar. Entonces, el más frecuente es el hepatocarcinoma. Pueden decirle también, pueden llamarle carcinoma hepatocelular, CHC, que es las siglas con el que se suele describir muchas veces. Hepatocarcinomas. Los hepatocarcinomas son una de las causas más frecuentes de hipertensión portal porque está asociado a cirrosis hepática. Genera la elevación de la presión de los espacios portales y desencadena toda la clínica que en gastro ven de hipertensión portal. Los factores de riesgo común o más comunes del cáncer hepático, del hepatocarcinoma, son el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, o sea, es decir, infecciones virales, el alcoholismo crónico y en general todo aquello que evolucione con cirrosis hepática. ¿Ok? Y no olviden que la cirrosis evoluciona hacia la hipertensión portal, con toda la consecuencia clínica que esto conlleva. Bien, el diagnóstico del hepatocarcinoma se hace usualmente con una tomografía, con estudios de imágenes. Las tomografías son las que suelen detectar los tumores. Ahora, hay veces, sobre todo tumores muy pequeñitos, pueden pasar de alguna manera desapercibidos muchas veces, pero ya hoy en día las técnicas han mejorado bastante, ¿no? Entonces, el diagnóstico se hace con tomografía. Eventualmente se toma una guía, se toma una biopsia con guía tomográfica, punción con aguja fina usualmente. Pero el diagnóstico se hace con tomografía. Ahora, acá en el diagnóstico hay un marcador tumoral que sí puede ser útil incluso para diagnóstico. Alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral y como todo marcador da seguimiento pronóstico, pero en el caso del hígado, elevaciones muy marcadas de alfa-fetoproteína podrían indicar diagnóstico de hepatocarcinoma. ¿Ok? El tratamiento del cáncer de hígado va a depender estamos hablando del hepatocarcinoma, va a depender del tamaño y del número de nódulos. Vamos a hablar acá de nódulos. Hay muchos esquemas de tratamiento, muchas formas. Lo cierto es que los tumores, el tratamiento de elección, el que realmente puede solucionar el hepatocarcinoma es la cirugía. Es decir, ya sea la resección del tumor o la segmentectomía, las hepatectomías parciales. ¿Ok?
es el que tiene mayor tasa de supervivencia, la cirugía. El resto, la ablación por radiofrecuencia, inyección percutánea de etanol, inyección percutánea de etanol, se inyecta etanol acá. Las embolizaciones, etcétera, sirven ya sea para reducir el tamaño del tumor previo a una cirugía, como neoadyuvancia a veces, o en casos paliativos en los cuales ya no se puede resecar, incluyendo las quimioterapias. ¿Ok? La cirugía es el tratamiento muy superior a todos ellos. Entonces, ¿cuándo se decide operar? Para empezar, que el paciente tiene que estar en condiciones de ser operado, de ser sometido a una cirugía. Es decir, su riesgo anestesiológico y sus comorbilidades deben ser bajas. ¿Ok? Eso como criterio general. No debe tener complicaciones muy severas de hipertensión portal, etcétera, encefalopatías y demás. Quiere decir que debemos tener un paciente en buen estado. ¿Ok? Paciente en buenas condiciones generales. De por sí ya tiene un cáncer, así que su estado tampoco es el mejor, ¿no? Ahora, hay dos opciones quirúrgicas. Una de ellas viene a ser la resección, ya sea del tumor o del segmento hepático que lo contiene. Y la otra opción más radical es el trasplante de hígado. ¿Ok? ¿Cuándo optamos por resección? Para empezar, que tiene que ser un tumor único, solo un nódulo, uno, cuyo tamaño varíe entre 3 a 5 centímetros como máximo. Algunas guías dicen 3 centímetros, otras optan por llegar hasta 5, va a depender a veces de la localización del tumor, etc. Pero en general es un nódulo solitario, único, de tamaño pequeño y que no tenga complicaciones. En general, no tenga, me refiero a que no haya hecho metástasis, no tenga un paciente en mal estado. ¿Ok? Esos son los criterios, único y pequeño. Y el trasplante se suele recomendar en pacientes que tienen múltiples nódulos, más de uno, pero máximo 3. Y que ningún nódulo mida más de 3 centímetros, máximo 3 centímetros cada nódulo. Si los nódulos miden más de 3 o son muchos, 4 en adelante, es porque ya este tumor tiene muchos focos de diseminación y ya la posibilidad de que haya hecho metástasis a otros órganos ya es alta, así que debe optarse ya por otros tratamientos, sobre todo quimioterapia, embolizaciones, ablación por radiofrecuencia, etcétera. Para tumores múltiples, entonces, trasplante. Y para tumores únicos, resección intestinal. Esos son los dos criterios que tienen que recordar. Evidentemente, en este caso del trasplante, también tiene que ser un paciente que no se encuentre en ningún tipo de complicación. ¿Ok? Todo el resto de procedimientos, inyección percutánea de etanol, ablación por radiofrecuencia, embolizaciones, les decía, quimioterapias, corresponden a procedimientos paliativos, cuando no se cumple con los criterios anteriores, o a veces, como neoadyuvancia, les decía, para reducir el tamaño del tumor, por ejemplo, en el caso de las embolizaciones, ¿no? Se embolizan los vasos que irrigan el tumor, genera zonas de necrosis, y esto hace que ayude a que la cirugía sea probablemente más factible. ¿Ok? Muy bien, esto con el cáncer de hígado, los tumores hepáticos. Ahora, vamos a ver los tumores de la vesícula. Estamos en una miscelánea de temas, ¿no? Los tumores vesícula. La vesícula, el cáncer de vesícula ocurre principalmente en mujeres. La relación es 4:1. Es decir, es bastante más alto en mujeres. ¿Por qué?
porque el cáncer de vesícula está asociado a la litiasis vesicular. ¿Y quiénes tienen más litiasis? Las mujeres. Y este es uno de los muy pocos cánceres del tracto gastrointestinal que predominan en las mujeres. Ojo, la mayoría, desde el esófago, estómago, intestino, colon, hígado, prácticamente todo, páncreas, colangiocarcinomas y demás, es más común en los varones. Este es el de las chicas. Aquí se volteó todo. En mujeres mayores, usualmente mayores de la edad promedio de 70 años, a partir de los 50 o 60, aumenta el riesgo. Y el tipo histológico más común, como en casi todo el tracto gastrointestinal que hemos revisado, es el adenocarcinoma. Nuevamente es prácticamente la mayoría. ¿Ok? La localización más frecuente de los cánceres de vesícula es el fondo vesicular. Y miren la imagen de la izquierda, lo voy a pintar ahí de amarillito, acá. Ahí en el fondo suelen aparecer con más frecuencia los cánceres de vesícula. Estos tumores, al estar en el fondo, muchas veces pasan desapercibidos, porque noten que al estar ese fondo a veces lejos del cístico, lejos de la vía biliar, muchas veces no da sintomatología hasta que crece un montón. Entonces, como no obstruye la vía biliar principal, la ictericia, eh, la ictericia es muy tardía, es un hallazgo bastante tardío. Lo que podrían palpar es la masa, si es que el tumor es grande, o en todo caso el dolor que puede generar la invasión de la pared vesicular, ¿no es cierto? Pero la ictericia suele ser tardía. Ahora, si es que el cáncer se localiza en el cuerpo, en el bacinete o incluso cerca al cuello vesicular, sí es posible que vaya a generar una ictericia precoz, ¿no? O en todo caso, dolor por obstrucción del cístico, podría ser, pero es poco común. La mayoría, el 80% de los cánceres de vesícula están asociados a cálculos. Por lo tanto, la litiasis vesicular es el principal factor de riesgo. Los cálculos que aumentan el riesgo son los cálculos grandes. Estamos hablando de cálculos mayores a 3 centímetros. Ojo, aumenta el riesgo. No significa que uno de 1 centímetro no genere un cáncer o no nos pueda aumentar el riesgo de cáncer. Sí, pero es más probable con cálculos grandes. Sobre todo si están asociados a pólipos, y esos pólipos deben ser pólipos adenomatosos, usualmente de mayor o igual mayores o iguales a 1 centímetro. Por eso cuando les ponen preguntas, ¿se encuentra en la vesícula un tumor, un pólipo de 1 centímetro? ¿Qué tenemos que hacer? Sacar la vesícula. Okay. Colecistectomía. Estas son indicaciones de colecistectomía. Cuando la vesícula cuando se trata de una vesícula con un proceso inflamatorio crónico, una colecistitis crónica que nos genera las típicas imágenes en porcelana, y vesícula de porcelana o en porcelana, aumenta el riesgo en un 25 a 30% aproximadamente. Quiere decir que un buen grupo de las vesículas en porcelana de todas maneras termina malignizando. La presencia de fístulas también, ya hemos visto que la fístula colecisto-duodenal es la más común, tiene alto riesgo de desarrollar cáncer si es que sigue un proceso inflamatorio crónico. El reflujo pancreático, no solo de vesícula, sino de toda la vía biliar. Pero de lejos, los cálculos, la litiasis, el principal factor de riesgo. Y por supuesto que la lesión premaligna más común son los pólipos, sobre todo si los pólipos son grandes y se asocian ambos, litiasis más pólipos, el riesgo se incrementa mucho más y encima si es una mujer. ¿Está bien? Listo. La clínica, como hemos comentado, es bastante inespecífica y tardía. Hay dolor, sí, dolor en hipocondrio derecho, típico de los cánceres, de los problemas inflamatorios de la vía biliar. Pérdida de peso, sí, como en todo cáncer. Ictericia, sí, pero ojo, es una ictericia tardía. De hecho, todos los síntomas acá son tardíos, sobre todo por los que se encuentran en el fondo, que es lo más común. ¿Ok? Y una posible masa palpable que también es un hallazgo tardío, porque sería ya el mismo tumor que a veces está bastante grande y logra palparse desde afuera, ¿no? Todos los casos son tardíos. Casi toda la clínica. Probablemente el que puede ser un poco más precoz es tanto el dolor como la pérdida de peso que se manifiesta en la mayoría de cánceres. El tratamiento es la colecistectomía laparoscópica, sacar la vesícula, Ahora, por supuesto que se hace colecistectomía si es que no hay invasión a otros órganos, pero imagínense que hay invasión al hígado, se hace colecistectomía radical. Ojo, cuando mencionamos radical,
se extirpa no solo la vesícula, sino parte del hígado, los segmentos que están involucrando o envolviendo a la vesícula. Miren que eso incluye muchas veces el segmento número 4, número 5. Eventualmente puede también, dependiendo del grado de invasión, podría hacerse alguna cirugía del mismo duodeno, de la vía biliar incluso, ¿ok? Así que las colecistectomías radicales solo en casos de invasión por contigüidad. Normalmente una colecistectomía laparoscópica, incluso desde que es un pólipo nada más, es suficiente. Ahora, si es tardío, por supuesto que ya nada funciona. Listo. ¿Qué tienen que recordar acá en vesícula? Litiasis. Punto. Eso es el dato más importante. ¿Ok? El cáncer de páncreas forma parte de los tumores periampulares. Miren, los tumores periampulares, lo voy a escribir arriba a la derecha. Tumores periampulares son los tumores que crecen alrededor de la ampolla de Vater y generan obstrucción de la vía biliar, generan colestasis. Al generar colestasis, generan ictericia, de forma importante, elevación de bilirrubina, enzimas colestásicas y demás. Pero cierran la vía biliar. Donde estoy poniendo el puntito negro, ahí, ¿no es cierto? Cierran a nivel de la ampolla. Ahora, ¿cuáles son estos tumores, estos cánceres periampulares? Voy a borrar el negrito y voy a señalarlos. En primer lugar, el más común de todos, el cáncer de cabeza de páncreas. Lo voy a representar en esa zona. El cáncer de cabeza de páncreas es el más frecuente. El de cuello, cuerpo, cuello, cola, no vienen a ser periampulares porque no crecen cercanos, ¿okay? Y no dan la sintomatología característica. Es más, de hecho, al estar lejanos de la vía biliar, casi no suelen dar ictericia. Otro, los colangiocarcinomas, pero ojo, los distales, porque no vamos a hablar de un colangiocarcinoma arriba, cercano al hígado, ¿no? Eso no obstruiría la ampolla. Estamos hablando de los distales. Voy a poner acá colangiocarcinomas distales. Luego, los cánceres del mismo duodeno, sea la ubicación más cercana posible. Los cánceres de duodeno. Y acá el cáncer de la misma ampolla, los ampulomas, ¿cierto? Entonces, cabeza de páncreas, colangiocarcinoma distales, duodeno, ampulomas. El más frecuente de todos es el cáncer de cabeza de páncreas. Por eso aquí vamos a hablar de los periampulares, del cáncer de cabeza de páncreas. Muy bien. Entonces, el cáncer de cabeza de páncreas, o simplemente cáncer de páncreas, el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma, pero ojo, como este se origina en los conductos pancreáticos, acuérdense que el páncreas tiene un parénquima con sus islotes y demás, y tiene conducto. ¿Cierto? Pasa algo parecido a lo del hígado que decíamos, en el parénquima o en los conductos. En el caso del páncreas es más común en los conductos, por eso se denomina adenocarcinoma ductal, así como en el cáncer de mama, ¿no es cierto? Adenocarcinoma ductal es el más frecuente del páncreas. La cabeza contiene el 70% de los cánceres y el resto están repartidos en cuerpo y cola, que son más raros. Los factores de riesgo, que sí vale la pena ponerlo acá, factores de riesgo de cáncer de páncreas incluyen las pancreatitis crónicas, el alcoholismo crónico, etc. Pancreatitis crónica, alcoholismo crónico, procesos inflamatorios crónicos pueden llevarnos a un cáncer de páncreas. Está asociado a la obesidad, a diferentes otros factores. El diagnóstico. Aquí lo más preguntado de cáncer de páncreas, la triada clínica. Presenta dolor, ictericia y baja de peso. Baja de peso.
¿Por qué estoy resaltando o envolviendo acá baja de peso? Porque de los tres, la baja de peso es el hallazgo más precoz. No olviden que la ictericia aparece recién cuando comprime la vía biliar y a veces el tumor no está muy cercano a la vía biliar, peor si se trata de cuerpo cola. Entonces la ictericia muchas veces es tardío y para cuando ya genera ictericia es porque el tumor ya es grande, igual que el dolor. Entonces, muchas veces la baja de peso es el, el hallazgo más común. ¿Ok? Muy bien. Aparte de la triada, ojo, esta es una triada en general de los periampulares, no solo de la cabeza de páncreas. Todos los periampulares tienen de alguna manera esta triada. Pero dado que el de páncreas es el más frecuente, el de cabeza de páncreas, prácticamente lo relacionamos con esto. El marcador tumoral, acá es importante, es uno de los más específicos para vía biliar, aunque también se eleva en los cánceres gástricos, incluso de colon, podría. Pero se usa más para vía biliar, perdón, para páncreas y también para vía biliar. El CA 19.9, al igual que CEA del colon, es para hacer seguimiento y pronóstico. Seguimiento y pronóstico. Bien. El tratamiento del cáncer de páncreas es, en casos pueda ser resecable, en caso haya posibilidades curativas, es decir, que no haya hecho una invasión importante, que no tenga metástasis, que en general se pueda operar, es la cirugía de Whipple. Ahora, Whipple es el nombre de marca, ¿no? ¿Cuál es el nombre genérico de Whipple? Duodeno-pancreatectomía cefálica, es decir, se extirpa el duodeno, se saca el duodeno, pancreatectomía cefálica, duodeno y cabeza de páncreas. Y por supuesto la vía biliar distal con la vesícula, ¿no? Y termina uniéndose lo poco que queda de vía biliar con el estómago y con el yeyuno. Terminan uniéndose todos ellos. Bueno, más la reconstrucción lo vamos a tratar en el tema de derivaciones gastrointestinales. Pero el procedimiento en general incluye esto: duodeno-pancreatectomía cefálica o cirugía de Whipple. Si es que el tumor no es resecable, no pueden hacer Whipple. Cuando no hay posibilidades, cuando solamente quieren hacer un procedimiento paliativo, se hacen derivaciones biliodigestivas distintas para que el paciente pueda alimentarse, evitar los síndromes de asa aferente, las obstrucciones y demás, y ya, es para dar calidad de vida. Igual, Whipple, la sobrevida de Whipple es bastante baja, igual dentro del primer año sobreviven muy pocos pacientes y peor a los 5 años, ¿no? De todos los cánceres periampulares, el que tiene un mejor pronóstico son los ampulomas, que no son muy frecuentes, ¿ah? Mejor pronóstico en ampulomas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mejor pronóstico? Porque su diagnóstico es un poco más precoz. Porque al ser un cáncer de la misma ampolla de Bater, entonces la ictericia va a ser bastante precoz. Los ampulomas, voy a dejarle una flechita, generan una ictericia precoz. Y una característica adicional de esta ictericia es que es intermitente. Le ponen un examen de ictericia precoz intermitente, eso es muy probablemente un ampuloma. Esa es la palabra clave acá. Pero es porque a nivel de la ampolla el esfínter se abre, se cierra, se abre, se cierra, entonces la ictericia va a ser ondulante, ¿no? Intermitente. Listo, esto respecto al cáncer de páncreas. Y vamos con los cánceres de vía biliar, cánceres de la vía biliar. Cuando hablamos de cáncer de vía biliar, esto es lo mismo que decir colangiocarcinoma. Miren que la palabra colangiocarcinoma no describe un tipo histológico, ¿ah? El término colangiocarcinoma describe una ubicación, nada más.
Describe un cáncer en el colangio, en la vía biliar. Y vean que la vía biliar tiene varias partes. Existe una vía biliar intrahepática, que está, no se ve, ¿no? Una vía biliar que está dentro del hígado, mejor, ¿no? Intrahepática, y existe una vía biliar extrahepática, la que está fuera del hígado, ¿no es cierto? El punto de corte vamos a ponerlo acá más o menos, a nivel del hilio hepático. Ahí está. Entonces, todo lo que está arriba, intrahepático, todo lo que está externo al hígado, extrahepático. Incluso, ahora, entre los dos, perdón, ¿cuál predomina entre los dos? Los extrahepáticos son más frecuentes. Y estos extrahepáticos se dividen en tumores proximales, los que están cercanos al hígado, no dentro, sino cercanos, y distales, los que están lejos del hígado. Usualmente se usa como punto de corte más o menos el nivel del conducto cístico, ¿no? Entonces, de estos, ¿cuáles son los más frecuentes? Los proximales. Por eso los extrahepáticos proximales son los colangiocarcinomas más frecuentes. Dado que están ahí nomás a la salida del hígado, se les llama también perihiliares. Y esos son los que clasifica Bismuth. La clasificación de Bismuth para colangiocarcinomas es una clasificación casi exclusiva de los colangiocarcinomas extrahepáticos proximales o simplemente perihiliares, ¿ok? Que son varios tipos, ¿eh? Entonces, ya está. Estos colangiocarcinomas pueden ser ¿de qué tipo? Son adenocarcinomas desde el punto de vista histológico, o sea, igual que en la vesícula, igual que en el intestino, el estómago, etcétera, nuevamente. Son más comunes los extrahepáticos proximales. Y dentro de la clasificación de Bismuth, que clasifica justamente esos extrahepáticos proximales, el más común es el Bismuth 2, que tiene un nombre propio. Se le llama tumor de Klatskin. Bien, tumor de Klatskin. ¿Cuál es ese tumor de Klatskin? Es este de acá. De la vía biliar, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, conducto cístico, la vesícula. Ahí está. El tumor de Klatskin está acá, en la confluencia, en la unión de los dos conductos hepáticos, izquierdo y derecho. Así crece más o menos un colangiocarcinoma. En la bifurcación hepática también le pueden decir. Ese es el famoso tumor de Klatskin, que por cierto es el más frecuente, ¿no? Y en la clasificación de Bismuth es Bismuth 2. Factores de riesgo, acá sí es importante. La colangitis esclerosante primaria es la patología que en el mundo se describe como el factor de riesgo más importante, incluso como lesión premaligna. Los procesos inflamatorios crónicos de la vía biliar, las colangitis esclerosantes, pueden a la larga generar una atrofia, un daño de las paredes, y esto puede malignizar. ¿Ok? En nuestro medio hay otros factores importantes también, como las parasitosis, y entre ellas la presencia de fasciola hepática. El quiste de colédoco congénito, de hecho, también es una posibilidad de generar cáncer. La colitis ulcerativa, porque es que eso no era de colon. Sí, la colitis ulcerativa en el colon tiene una correlación directamente proporcional con... Correlación directa. Proporcional no. Correlación directa con, con los cánceres de la vía biliar. Que tenganlo en cuenta, por si en algún momento le dicen cuál de los siguientes no es factor de riesgo. Si bien tiene menos RR, menos riesgo relativo, sí puede ser. Bueno, el más importante, y le pongo 3 cruces, la colangitis esclerosante primaria. El diagnóstico de una masa en la vía biliar se hace con colangiografía. Le voy a poner colangiografía. Y este tema ya lo saben de vía biliar, ¿no es cierto? De colangitis, de coledocolitiasis. Puede ser una colangiografía. El tema es, las colangiografías pueden ser endoscópicas, como CEPRE, o pueden ser por colangioresonancia. ¿Cuál es mejor? Va a depender de qué parte de la vía biliar queremos estudiar. Las proximales, las altas y por supuesto las de las que están cercanas al hígado,
se hacen con colangioresonancia, pero las distales se prefiere CEPRE. Al final es muy parecido al al estudio de los cálculos, ¿no? Aunque en los cálculos no tiene que ver si es proximal o distal, hay otros criterios si se va a poder sacar o no. Aquí en cánceres sí depende de la ubicación. Los proximales, colangioresonancia, y los distales, CEPRE. Muy bien. Y el tratamiento corresponde a una a una derivación biliodigestiva. Sea cual fuere la ubicación, van a tener que sacar la vía biliar, incluyendo la vesícula, estoy haciendo en el grafiquito, y por supuesto unir lo que queda de conductos hepáticos ¿con qué? Con el yeyuno. De hecho, la mayoría de uniones acá es con el yeyuno, ¿cierto? Sería una hepato o hepático yeyunostomía. Es el nombre que le podrían dar. Una derivación biliodigestiva con resección de toda la vía biliar. ¿Ok? Muy bien. Esto con cánceres de vía biliar. Evidentemente a los cánceres distales también podrían formar parte de los periampulares. Ojo, algo que no hemos tratado acá, pero es creo que lógico, corresponde a a la clínica, y es que los colangiocarcinomas, por la obstrucción de la vía biliar, ¿qué cosa van a generar de forma precoz? Van a generar ictericia. Ictericia. No olviden que la ictericia va a ser precoz y el dolor, como si fuera una coledocolitiasis. Y pero seguramente también va a bajar de peso, ¿no? Así que se parece mucho la triada al cáncer de páncreas. Ahora, el signo de Courvoisier-Terrier, es decir, la dilatación de la vesícula, no olviden, Courvoisier-Terrier se refiere a la dilatación vesicular. Pero es una dilatación no necesariamente dolorosa, ¿eh? Porque ojo que se está dilatando no porque esté inflamado, sino porque algo lo está obstruyendo. ¿Cuál de los colangiocarcinomas ustedes creen que puede generar dilatación de la vesícula, es decir, signo de Courvoisier-Terrier? ¿Los proximales o los distales? En general, si es proximal, como el Klatskin, al no obstruir el cístico, la vesícula no tiene por qué dilatarse. Al contrario, esta puede estar chiquita, ¿no? Los proximales, como Klatskin, no darían signo de Courvoisier-Terrier. En cambio, los distales, al igual que el cáncer de cabeza de páncreas, de duodeno y todos los periampulares, por la obstrucción de la vía biliar, además de ictericia, pueden generar dilatación vesicular, signo de Courvoisier-Terrier, esa masa palpable, no necesariamente dolorosa, ¿no? Que corresponde a una vesícula dilatada. Eso respecto al signo de Courvoisier-Terrier.